Se sigue destapando la cloaca. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues resulta que después de un sexenio completo, después de más de 6 años de cambio de gobierno, de que llegó la izquierda a gobernar este país, pues se empezaron a destapar las corruptelas, los montajes, las noticias falsas, cada uno de los robos de los gobiernos del PRI y del PAN. Se empezaron a destapar todas las maneras sabidas y por haber en las que corrompían al sistema de gobierno y se gastaban el dinero de las y los mexicanos. Bueno, pues ahora todo parece indicar que no han sido suficientes. No han sido suficientes 6 años, más de 6 años de ser ventilados. Se sigue destapando la cloaca y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum lanza una advertencia en contra, pues, de Loret de Mola, de Felipe Calderón y de otros tantos. Así como se está revisando el caso Wallace, donde hubo muchos montajes de Genaro García Luna, también se van a investigar casos como el de Israel Vallarta, en el cual estuvo involucrado directamente Carlos Loret de Mola. Evidentemente tiene muchísimos cuestionamientos y la propia liberación de esta mujer pues lo muestra. Entonces sí es importante que se revise pues lo que fue todo ese periodo de García Luna. Sí, montajes y toda esta fuerza que tenía esta mujer en las distintas instituciones, sin ser servidora pública. Y el propio caso Wallace, que también pues es muy controvertido. ¿Abría la puerta esto para que también otro caso que se presume por muchas circunstancias montaje, que es el caso Vallarta, también se pudiera? Sí, también es un caso, tampoco hemos hablado, no he hablado personalmente de este caso con el fiscal, pero es un caso que debe revisarse también. Ya para finalizar. Evidentemente. El caso Wallace destapa una vez más todo lo podrido que había dentro del sexenio de Felipe Calderón bajo el mando de Genaro García Luna, quien a fin de cuentas era su mano derecha. El caso Wallace pues fue un caso emblemático que causó mucho revuelo porque Isabel Wallace se convirtió en una líder defensora de los derechos humanos y luego resultó que en realidad era todo lo contrario. Las más recientes revelaciones en donde finalmente se libera a Juana Hilda, declarada como inocente porque no existen pruebas suficientes para acusarla de este delito, pues dejan en evidencia todo el entramado de corrupción, de actividades ilícitas que tenía Genaro García Luna. Desde tener sus propias bandas, que esto está documentado en libros, desde el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna presuntamente ya tendría sus propias bandas criminales. Posteriormente se incrementaron cuando llega el gobierno de Felipe Calderón y ya sabemos cuál fue el resultado, ¿no? El resultado fue 6 años de tener a un secretario de Seguridad Pública coludido con la delincuencia organizada y, por supuesto, respaldado por Felipe Calderón, el presidente de México en ese momento. ¿Cuántos casos lleva cargando Genaro García Luna a sus espaldas? Casos de tortura, de corrupción, de abuso de poder, casos para defender a los suyos o casos para perjudicar, en pocas palabras, al pueblo de México. Este caso, el caso Wallace, el 11 de julio del 2005 comenzó prácticamente la fabricación de este caso. Hoy la Suprema Corte de Justicia, la actual Suprema Corte de Justicia, hay que decirlo, porque todavía no llegan los nuevos, todavía no se renueva. La actual Suprema Corte, la de Norma Piña, pues tiró el teatro. Un teatro que le costó 20 años de vida a Juana Hilda, Brenda, Jacobo, Albert, Tony, César y sus familias. Un caso más de por qué la justicia tenía que renovarse. Un caso más que evidencia por qué esto tenía que cambiar. Cuando fallece Isabel Miranda de Guales, por supuesto que Felipe Calderón apareció para lamentar profundamente su fallecimiento, que dicen algunos todavía está en duda, pero bueno, ese no es el punto. El punto es toda la corrupción y la colusión que había detrás de todo esto. Un caso que vuelve a destapar todo lo podrido que había en el sexenio de Felipe Calderón bajo el mando de Genaro García Luna, sin duda, su mano derecha. Ante la opinión pública, Isabel Miranda de Guales fue una madre víctima, una activista defensora de los derechos humanos
y luego les digo, resultó ser todo lo contrario. ¿Por qué fue posible hacer todo esto? Porque detrás de este aparato de agresiones, de violencia, de fabricación de culpables y de corrupción, estaba Genaro García Luna. Genaro García Luna, respaldado por Felipe Calderón, quien tenía sus propias bandas criminales operando desde dentro del Estado. Eso ya nos quedó clarísimo. Y esto también, pues es una advertencia clara, porque tendríamos que hablar en todo caso también de los montajes de Loret de Mola. Y no solamente estamos hablando de los montajes a nivel internacional, cuando se fue a Afganistán o a otros países. Recordemos que Loret de Mola le sigue haciendo honores a su apodo Lord Montajes, en donde, por ejemplo, recientemente ya desde Latinus difundió un video que era de otro lugar, diciendo que era en Sonora, en Sinaloa. No se dio cuenta que era un montaje el caso Florence Cassens. Tampoco se dio cuenta de su burdo montaje en 2011 en Afganistán. En 2016 se encargó de hacer todo el circo, maroma y teatro de la captura del Chapo. Y en 2017 creó el montaje de Frida Sofía y aún así no se detiene. Será investigado. Serán investigados estos casos de montajes y bueno, Loret de Mola. Loret de Mola indudablemente saldrá a relucir. No solamente él, sino que también la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para pedir que el expresidente Felipe Calderón pues aclare públicamente los nexos de Genaro García Luna, que supuestamente sí le fueron notificados cuando Calderón era presidente. El periódico Universal publicó una entrevista al ex subsecretario de Defensa, Tomás Ángeles, y él asegura que en mayo de 2007 le advirtió, le alertó, le informó al expresidente Felipe Calderón del PAN justamente que Genaro García Luna sí estaba involucrado con el narcotráfico. ¿Hay o habrá alguna investigación en contra del expresidente Calderón por esta omisión, o no sé cómo se puede llamar este caso de que no tomó en cuenta esta advertencia de un ex subsecretario de Defensa? Digo, eso depende de la Fiscalía finalmente, que es autónoma. Nosotros no estaríamos pidiendo. Lo que sí es importante es que Calderón aclare. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no lo informó? ¿Y por qué no lo informó? Felipe Calderón también sabía de los nexos de García Luna con la delincuencia organizada, así como Loret de Mola también sabía del montaje de Florence Cassens y decidió quedarse callado. En su lugar, ahora Latinus, Loret de Mola aparecen para decir y para hacerse las víctimas. Aparecen para decir que youtubers afines a AMLO y a Claudia Sheinbaum agredieron verbalmente a Carlos Loret de Mola en Los Ángeles, intentando intimidar al equipo de Latinus. Ponen incluso los rostros de los compañeros youtubers. ¿Por qué? Porque se encontraron a Loret de Mola en las calles de Los Ángeles, decidieron hacer un video para decirles sus verdades, decidieron documentarse a sí mismos, diciéndole sus verdades a Carlos Loret de Mola, y ahora Latinus se hace la víctima. ¿Hay o no hay libertad de expresión en este país? Porque les parece bien cuando ellos mienten, cuando ellos hacen montajes, cuando ellos lanzan consignas o lanzan insultos, pero no les gusta cuando tienen que enfrentarse a la realidad de lo que piensan las y los mexicanos. Ahora se tiran al piso, no aceptan la crítica porque viven encerrados en sus burbujas. Y ahí está la respuesta de por qué viven encerrados en sus burbujas. Porque cuando salen, inmediatamente se topan con la realidad, con el sentir de millones de mexicanos por cada mentira que dicen a diario. Al final del día, los compañeros youtubers pues hicieron lo que hubieran hecho muchos otros mexicanos. Enfrentar a Carlos Loret, al equipo de Latinus, documentar toda la producción que llevan, el guión escrito, el teleprompter, las camionetotas y demás. ¿Para qué? Para fingir en ese momento, cuando menos, solidaridad con los hermanos migrantes, cuando en realidad le dan la espalda al pueblo de México, cuando mienten, descalifican constantemente, un día sí y al otro también.
Ahí estaba Loret de Mola y adivinen quién aparece a defenderlo. Nada más y nada menos que Alejandro Moreno. Dice: lo que pasó en Los Ángeles con Carlos Loret es inaceptable. Fue agredido por youtubers afines a Morena mientras hacía su trabajo como periodista. Dice: no fue casualidad ni un hecho aislado. Es consecuencia directa del ambiente de odio que han promovido desde el poder contra la prensa crítica. Alejandro Moreno hablándonos del ambiente de odio que se promueve desde el poder contra la prensa. El de a los periodistas no hay que matarlos, hay que matarlos de hambre. Es el mismo que ahora dice que es consecuencia del ambiente de odio que se promueve desde el poder. Dice: no se puede normalizar la violencia ni justificar el fanatismo. La libertad de expresión está bajo ataque y hay que alzar la voz con firmeza. Hoy, lo defensor de la libertad de expresión. Mi solidaridad con Carlos y con todo el equipo de Latinos. Disentir no puede ser motivo de agresión. Hay que defender la verdad y la libertad siempre. Salieron más rápido a defender a Carlos Loret de Mola que a defender a los hermanos migrantes violentados y detenidos en Estados Unidos. De ese tamaño, de esa calaña son estos personajes. El que dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino de hambre, ahora está muy preocupado por la libertad de expresión. Solamente han construido montajes malintencionados, un día sí y el otro también. Y ahora vienen a decir que es una afrenta en contra de la libertad de expresión de Carlos Loret de Mola. No. Es simplemente decirle sus verdades y hacerle de su conocimiento. A quienes se sienten todopoderosos, a quienes se sienten poseedores de la verdad absoluta, pues que no la tienen, que la gente está informada, y por supuesto también que no tienen la credibilidad que dicen o que esperan tener. Dicen que Claudia Sheinbaum mandó a los compañeros youtubers para agredir específicamente a Loret de Mola, cuando la realidad es que los compañeros estaban en Los Ángeles desde antes, documentando las manifestaciones, documentando lo que le ocurre a los hermanos migrantes. Y Loret de Mola nada más fue un ratito, se paró ahí en la calle a grabar el guión que ya le habían escrito y san se acabó. Se retiró porque no recorre las calles. No recorre las calles porque sabe perfectamente a lo que se enfrenta, después de haberle dado la espalda a los mexicanos tanto tiempo. Es el caso, por ejemplo, de un personaje también que ha resonado mucho a través de las redes sociales. Un personaje del fútbol. Resulta que ahorita que hablamos justamente de los migrantes, pues está siendo duramente criticado Javier Aguirre, porque pues no quiso hablar de los migrantes, no quiso darles unas palabras de solidaridad, dijo que no era vocero de migrantes. Bueno, declaraciones bastante desafortunadas. Gibran, por favor. Gracias. Gracias, Fer. Buenas tardes, Javier. Hola. Javier, perdón que hoy no te pregunte algo acerca de fútbol, de la selección. Me gustaría preguntarte más del tema social que hoy viven muchos de los paisanos, de los mexicanos acá en Estados Unidos, y sobre todo porque sigue el partido en Los Ángeles. Ayer me sorprendió no ver afición, no sé si sea por eso, pero si tú tienes algún mensaje... ¿Dónde? En el hotel de concentración. Ajá, perdón. Si tú tienes un mensaje para los... ¿Sabes qué llegó la afición hoy? ¿No estabas en el hotel? ¿En qué hotel No, estás? yo estoy en otro hotel más A las 5 de la chatita. mañana. Sí. Están ahí, hay como... Sí, como 10 aficionados los vi. No los dejaron pasar, por cierto. 10 no, hijo, no. Sí, yo los vi hoy. Vamos a alguno. Bueno, más. pero no va Ya por sé. ahí. Mi tema es Ah, un sí. mensaje hacia los... Es que no va por ahí, aficionados. porque ¿qué tiene que ver que no haya afición? Ya va dirigido eso. Te dije que no si hay sabía, afición, te dije que no sabía si era por eso. Entonces, te estoy no diciendo sabía, el tema no de lo Los digas, Ángeles. campeón. Si tienes un mensaje No voy a por el hablar tema de de Los las Ángeles, no protestas, voy a lo que hablar. está pasando, No. desde tu No, sí, silla... te dije que no, este es un tema deportivo. En este momento no puedo expresarme porque es un tema deportivo. Estamos en un partido contra Turquía y no tengo elementos, me hace falta información. Es lo que veo en televisión, como lo ves tú, estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme. Bueno, te pregunto, ¿cómo está Montes después del gol? Pues no quiso dar declaraciones que porque no tenía información. Es el caso también de personajes como Eugenio Derbez y otros tantos que, les digo, salieron a defender el Tren Maya, pero
pues no dice ni una sola palabra de solidaridad en contra de los migrantes que viven en Los Ángeles, en las mismas ciudades en las que viven Eugenio Derbez y otros tantos. Son pocos los artistas que han salido a dar declaraciones, mensajes de solidaridad. Y vean nada más, Julio Camejo le contestó a Javier Aguirre. Carnalito Aguirre, te explico. Los incondicionales es el eslogan de la selección mexicana. Así es como se les llama a las personas, a los mexicanos, a los paisanos que llenan los estadios en el Gabacho. Los incondicionales son aquellos que siguen portando, comprando esta playera y que hacen que México sea el único país del mundo que juegue como local en dos países, en México y en Estados Unidos, siendo Estados Unidos donde se juegan más del 90% de los partidos internacionales y pagan en dólares. Por obvias razones, entenderás que gran parte de ese dinero que pagan los incondicionales es de donde sale tu salario. No importa si juegan contra Haití, Australia, Kuwait, con quien sea. No importa si ganan, pierden o empatan. Ellos te siguen llenando los estadios. Y al final de cada partido terminan aplaudiendo por el orgullo y la nostalgia de llevar este escudo en el pecho. Yo ni nadie te puede exigir que defiendas a un mexicano en el Gabacho ni en ningún lugar del mundo. Pero lo que sí esperábamos es que mínimo dieras un mensaje empático para esas familias que están siendo separadas en medio de esta crisis migratoria. Llevar este escudo, carnal, no es solo tratar de hacer una estrategia y preparar un equipo para ver si pasan el cuarto partido que nunca pasan. Llevar este escudo es sacar el pecho, levantar la frente y en cualquier lugar del mundo poder gritar ¡Viva México, cabrones! Imagínense ustedes, Julio Camejo pues tampoco nació en México y parece más mexicano que nadie. Parece más representante de la selección mexicana que el propio Javier Aguirre, a quien le ha llovido los últimos días. ¿Por qué? Porque sí aceptó ser representante, vocero de los intereses de Felipe Calderón, pero no acepta dar ni siquiera un mensaje de solidaridad para las y los mexicanos. Mexicanos en México, en Estados Unidos, en el extranjero, que muchas veces se refugian y se han refugiado en lo que en México es un deporte nacional, en el fútbol. Un deporte que pues tiene muchos fanáticos, que tiene mucha afición, que va a los estadios, que está muy al pendiente, que cada que juega la selección mexicana están al pendiente. ¿Para qué? Como dice Julio Camejo, coincido. Ya ni siquiera hablemos de los resultados tan miserables que da el director técnico. No, los mexicanos estamos ahí cuando juega la selección, por amor a México, por portar el escudo, por el orgullo que nos da la bandera, los colores, el país. Ya ni siquiera tomamos en cuenta la mediocridad de su director técnico. Y lo que menos esperaríamos las y los mexicanos en este país y en el extranjero, pues son unas palabras cuando menos de solidaridad, unas palabras empáticas. Si no conoces del tema, cuando menos dices mi solidaridad, mi apoyo y mi respeto a los hermanos mexicanos. Y punto. San se acabó. Te quitas de problemas. Pero resulta que Julio Camejo, que nació en Cuba, viene a darle unas lecciones a Javier Aguirre, que es director de la selección mexicana. Bueno, bien por Julio Camejo. Y mientras tanto Javier Aguirre pues hoy está siendo exhibido a nivel nacional como un servidor de los intereses de los panistas de Felipe Calderón, mientras le da la espalda a los hermanos migrantes. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo claramente. Hay incluso mexicanos que se atreven a decir que la presidenta de México promovió la violencia en Estados Unidos. La presidenta puso en la mira a personajes de la derecha mexicana que se siguen empeñando en buscar una crisis para México, esperando que así les vaya mucho mejor a ellos en las urnas. Quienes se manifiestan desde la tribuna del Senado, algunos otros, pues tienen actitudes, yo diría antipatriotas. ¿Cómo es que hay mexicanos
que se atrevieron a decir que yo promovía la violencia en Estados Unidos. ¿Con qué objeto? Pues que no haya una buena relación entre México y Estados Unidos, o peor, que Estados Unidos le haga algo a México. Es decir, están dispuestos a que le vaya mal al país para poder saciar su hipocresía. Tremendo mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Están dispuestos a hacer que le vaya mal a México para saciar su hipocresía. A quienes son hoy evidenciados como antipatriotas, a quienes son hoy evidenciados como traidores a la patria, traidores de México. Un ejemplo, Alejandro Moreno tergiversando, descontextualizando las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo un video institucional para decirlo. Desde la presidencia de la República se lanzó un llamado electorero, populista y mal calculado. Si es necesario, nos vamos a movilizar. Si es necesario, nos vamos a movilizar. Que de ser necesario, nos vamos a movilizar. Si es necesario, pues haremos movilizaciones. Que lejos de generar certeza para nuestros paisanos, sirvió para sembrar sospechas y alimentar tensiones innecesarias con Estados Unidos. Desde la presidencia de la República se lanzó un llamado electorero. Fíjense, y recortan los videos, ¿no? Pero la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo, lo hacen para saciar su hipocresía, y continuó poniéndolos en su lugar. O su odio, porque están llenos de odio. Ahora, por cierto, también tengo que decir, es falso que los consulados tengan menos presupuesto, porque lo ha estado diciendo uno de los senadores del PAN, que baja. Alito Moreno satisface su hipocresía y personajes como Lili Téllez satisfacen su odio. Sí, a ello se refiere prácticamente la presidenta Claudia Sheinbaum cuando habla de personajes que quieren que le vaya mal a México para ver si a ellos les va bien en las urnas. ¿Por qué? Porque literalmente Alejandro Moreno ha llevado a la ruina a su partido. Alejandro Moreno ha llevado a la ruina al PRI. No han ganado prácticamente elecciones. Quiere satisfacer su hipocresía acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum, sacando de contexto y tergiversando sus declaraciones, utilizándolas de manera electorera para ver si consiguen simpatías o votos. Y Lili Téllez ni hablar, es una plurinominal. Los sonorenses no querían que ella los representara. Se coló en la lista plurinominal, que es diferente. Y todavía va a dar entrevistas Lili Téllez, a destilar su odio en medios de Estados Unidos, como toda una vendepatrias pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos. Las declaraciones, las entrevistas de Lili Téllez son de verdad dignas de una traidora a la patria. Ni siquiera parece que ella quiere que regresen a México, parece que ella solo quiere las remesas. Bueno, tiene razón en que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos sí son hombres y mujeres claro de bien, que sí. Que están, y la mayoría respetan la ley. Sin embargo, lo que ha hecho Sheinbaum en este país, en México, es el camino que ha seguido Venezuela y que ha seguido Colombia, ojo. Entonces, lo que se espera es que cada vez más mexicanos se van a ir a Estados Unidos porque son expulsados por las políticas de Sheinbaum. A Sheinbaum le conviene que estén más mexicanos en Estados Unidos trabajando en ese sistema estadounidense para enviar dinero a su gobierno. Entonces es una gran injusticia porque y hay una contradicción. Mientras ella dice que México está mejor, miente. La prueba es que más mexicanos se van de nuestro país porque hay más violencia, hay más pobreza, no hay trabajo, vaya, no hay ya ni educación pública normal. Ahora es una educación pública comunista, con tintes claros, explícitamente comunista. Entonces, los mexicanos huyen de la violencia, de la pobreza, los servicios de salud están peor que nunca. El gobierno de Sheinbaum expulsa a los mexicanos, quiere que trabajen allá para que envíen las remesas de las que depende el gobierno de México en gran medida.
Fíjense las teorías ridículas y absurdas de Lili Téllez. Dice Lili Téllez que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere que más mexicanos se vayan a Estados Unidos para que envíen más remesas. La traidora de Lili Téllez, y perdón que le diga así, pero no encuentro otra palabra para definirla, dice en esta televisora estadounidense que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere que los mexicanos se vayan a Estados Unidos para quitarle el dinero a los estadounidenses y mandarlo a México. Ahora resulta Lili Téllez poniéndose de tapete del gobierno de Donald Trump. Lili Téllez poniéndose de tapete del gobierno estadounidense. Yo diría que si tanto le gusta a Lili Téllez Estados Unidos, si tanto quiere ser una representante de los estadounidenses, pues que se cambie de país, que se vaya a vivir a Estados Unidos y que consiga posicionarse en un perfil político de allá. ¿Cuál es el problema si Lili Téllez quiere ser representante de los Estados Unidos? Porque eso parece ser más representante del gobierno de Estados Unidos que del mexicano. En lugar de defender a los mexicanos, de defender al gobierno a nivel internacional, Lili Téllez le da por su lado al gobierno de Estados Unidos. Es de verdad imperdonable. México es el camino que ha seguido Venezuela y que ha seguido Colombia, ojo. Entonces, lo que se espera es que cada vez más mexicanos se van a ir a Estados Unidos porque son expulsados por las políticas de Sheinbaum. A Sheinbaum le conviene que estén más mexicanos en Estados Unidos trabajando en ese sistema estadounidense para enviar dinero a su gobierno. Entonces es una gran injusticia porque y hay una contradicción. Mientras ella dice que México está mejor, miente. La prueba es que más mexicanos se van de nuestro país porque hay más violencia, hay más pobreza, no hay trabajo, vaya, no hay ya ni educación pública normal. No hay ni educación pública normal, dice Lili Téllez, la que trabaja en Acción Nacional. Quieren que le vaya mal a México. Y todavía en el Senado de la República, Lili Téllez dice, no, es que yo hablo por las personas que votaron por mí. Miren, me llamó la atención este tuit de Lili Téllez en donde ella dice, en donde Sabina Berman pues la cuestiona y dice, yo hablo en nombre de las personas que votaron por mí. O sea, nadie, porque es plurinominal. La derecha va en una espiral de locura. Y Lili Téllez, muy indignada, le contesta que más de 100,000 personas votaron por ella en Sonora. Dice, hice campaña, yo sí estuve en la boleta electoral y yo me tomé la molestia, francamente, de contestarle a Lili Téllez, lo que es una realidad. De un padrón de 2,307,000 sonorenses, Lili Téllez nada más obtuvo el voto de 300,000. La campaña que hizo Lili Téllez fue de fines de semana porque le da flojera o porque no le gusta ir a Sonora, quién sabe por qué. Ojalá nos responda por qué no le gusta ir, porque ella dice que desde la Ciudad de México puede hacer todo el trabajo y ayudar a los sonorenses. ¿Cómo los ha ayudado? Nadie sabe, nadie tiene ni la menor idea de las iniciativas para el bien de Sonora, si les ha llevado algún tipo de ayuda, nada, más que la ambulancia chatarra. Dice Lili Téllez que ella sí estuvo en la boleta electoral. Pues sí, estuvo en la boleta electoral y perdió. Perdió porque los sonorenses no querían ser representados por Lili Téllez, que desafortunadamente para ellos se coló en la lista de los plurinominales. Lo que comprueba además que la primera vez que Lili Téllez ganó para llegar al Senado de la República no fue por ser Lili Téllez, no fue por su trabajo de campo, por su espectacular campaña, no. Fue gracias a Morena y al apoyo de López Obrador. De lo contrario, Lili Téllez, ya quedó comprobado, pues jamás hubiera llegado al Senado de la República. Y si es un reclamo que tendríamos que hacerle a López Obrador, pues se lo hacemos. Haber metido a Lili Téllez a la política mexicana fue sin duda un grave error. Un error gravísimo. De quienes ahora se ponen de tapete del gobierno de Estados Unidos. Desde Alejandro Moreno, Lili Téllez, los panistas y otros tantos. Incluso desde Atypical TV siguen con la misma narrativa de que Claudia Sheinbaum también tiene que ponerse de tapete del gobierno de Estados Unidos.
advierten desde Atypical que ya se acerca la visita de Marco Rubio. Y es que siempre ponen el mismo tuit. Fue una reunión fructífera, hablamos de diversos temas, se mantiene la relación. A ver, por Dios, 2 horas y media, tú te sientas, José Antonio, 2 horas y media con alguien y dices, nada más fue una reunión fructífera, platicamos de todo y de nada. Platicamos de todo y nada, madres. Sí. ¿Están preparando la caída de Marco Rubio? O sea, la llegada de Marco Rubio. La llegada. Y esa sí va a estar cachetona, ¿eh? Eso es lo que se especula, sí, porque Marco ha tenido una postura muy dura, ha sido muy crítico desde antes de que lo nombraran. ¿Y te acuerdas a quién mencionó con nombre y apellido de estar metido hasta las cachas con el crimen organizado? Pues a López Obrador desde hace tiempo. Nombre y apellido. Y desde hace tiempo. Entonces, el hecho mismo de que Trump lo haya nombrado como secretario de Estado ya era una señal de que venía con dureza en ese tema. Híjole, pues no nos sorprende lo que dicen en Atypical TV, que Marco Rubio, quien es secretario de Estado de Donald Trump, pues va a venir a México para darle una buena regañada a la presidenta Claudia Sheinbaum, que porque Marco Rubio ya acusó a López Obrador de estar coludido con la delincuencia organizada y cuánta cosa. Bueno, pues ojalá que esto no lo vean los panistas, no lo vieron cuando salió hace ya tiempo. Pero Marco Rubio, quien dice va a venir a ponerle un estate quieto a Claudia Sheinbaum, Marco Rubio, quien dice va a venir a sentenciar y a pedir la lista de los morenistas, es este mismo Marco Rubio que ha reconocido y le ha dado crédito a México y que ha dicho que Claudia Sheinbaum ha tomado grandes medidas para combatir a los grupos criminales. Hay que darle también crédito a México, aunque tenemos diferencia en lo que se trata en el comercio. Sin duda, hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles y a la misma vez contra la inmigración masiva, ilegal, a Estados Unidos, que siempre cruza a través de México, aunque no son todos mexicanos, obviamente la mayoría son de otros lugares. Así que la estrategia es defendiendo los intereses nacionales de Estados Unidos, trabajando junto con nuestros aliados en la región. Hay que darle... Pues ahí está, ellos están esperando que Marco Rubio sentencie y condene a la presidenta Claudia Sheinbaum, que le ponga el pie en el cuello, que Estados Unidos invada a nuestro país, que el gusano barrenador acabe con las exportaciones de ganado. Bueno, le apuestan a lo que sea. En el tema del gusano barrenador ya salió también la Embajada de Estados Unidos en México a decir que ambos países combaten juntos la plaga del gusano barrenador. Ya se reanudó la liberación de moscas estériles, una técnica usada con éxito desde hace mucho tiempo, y se coordinan acciones internacionales de vigilancia. Es decir, hay una estrecha colaboración entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, por más que la oposición trate de meterles el pie constantemente, por más de que la oposición trate de poner sus esperanzas en que ese gobierno quite a Claudia Sheinbaum o la destrone. Y encima de eso, pues nos topamos con las revelaciones que se hacen un día sí y al otro también, que terminan poniendo en su lugar y poniendo en la cuerda floja, destapando la cloaca de las corruptelas, abusos, montajes de Felipe Calderón, de los gobiernos panistas, de los gobiernos priistas, de Lord Montajes. Esto se les está saliendo de las manos. Se les está saliendo de las manos a los opositores y no hay manera. No hay manera de que se levanten si siguen con la misma estrategia. Muchísimas gracias a de Olegario Morales, que nos ha estado mandando varios superchats. Muchísimas gracias, querido amigo. Un abrazo grandote para ti. Marco Andrade, también gracias por estar aquí en el chat. Ángel, como siempre, saludos hasta Tijuana. Marco, gracias. A todos los que están dejando sus comentarios, opiniones, sigan escribiendo aquí en el chat. Les recuerdo que sus opiniones, sus comentarios son lo más importante. La información continúa porque tenemos mucho que decir, las noticias siguen lloviendo por todas partes y aquí no vamos a dejar de informar, aunque a Latinus le pueda muchísimo escuchar la voz de los youtubers. Noticiosos, yo soy Yasira Handal y en un ratito nos vemos como siempre lo hacemos, con más información. Bye bye.